Bueno, hola, muy bien, ¿qué tal? Eh, este se supone que es el primer video para segundo año de historia y es la prueba 700.001 que hago. Miles de problemas, la verdad que se me hace muy difícil poder hacerlo, pero espero que esta vez sea la que puedas estar viendo. Y aparte re loco, esto lo dije 80 veces. Bueno, nada. Eh, es una cuestión, sirve para explicar un poquito de las cosas que estamos hablando. O que tenemos que empezar a hablar, si se quiere. Bueno, en realidad este va a ser introductorio. Bueno, les digo, esto vamos a tener videos de más o menos 10 minutos, tratando de avanzar en los distintos temas que tenemos que empezar a desarrollar. ¿Sí? Estamos en segundo de historia, no nos podemos quedar demasiado atrás. Eh, y me estaba pensando antes de venir acá, digo, tanta complicación que se me hace porque realmente probé con una cámara, no funcionó en una tarjetita, trataba de grababa, hablaba de gusto, no salía. Después probé con el celular se quedaba sin espacio de almacenamiento, entonces me quedaban todas las charlas a la mitad, sin terminar. Eh, y lo empecé a asociar con estas cuestiones de adaptarse a las realidades, a lo que nos toca. Y tiene mucho que ver ese concepto de la adaptación con lo que tenemos que hablar de historia. Es decir, durante todo el tiempo, toda la humanidad siempre tuvo que adaptarse a las circunstancias. Hoy no es extraño que suceda ni es algo demasiado loco que nunca más va a volver a suceder. Es decir, siempre uno tiene que ir encontrándole la vuelta a las cosas. A veces las cosas son un poquito más complejas, a veces son mucho más básicas y sencillas. De lo que vamos a hablar nosotros son de esas adaptaciones o necesidades súper básicas que tienen que ver con la subsistencia. Y el primer tema que nos va a tocar en este año va a ser los pueblos que vivían en este continente, en lo que ahora se llama como continente americano. Tiene que ver un poquito con el trabajo que ustedes hicieron, que estuvo bueno, estuvo bastante bien. La información que consiguieron fue interesante. A unos cuantos les pasé número, pero creo que igual saben que vamos a manejarlos un poquito más de tipo conceptual la nota. Entonces por eso medio que lo suspendí y quería esperar a poder tener al menos así en cara contar algunas cositas. Paréntesis, con respecto al trabajo, hubo una parte que hubieron varias que quizás no llegaron a comprender qué era lo que quería que hicieran, que tiene que ver con lo que era la ubicación temporal. Y cuando en historia hablamos de ubicación temporal, nos estamos refiriendo al tiempo, temporal, tiempo, ubicación, situado. En definitiva, cuando decimos ubicación temporal, nos estamos refiriendo a que ustedes deben señalar en qué momento de tiempo existió determinada cultura. Es decir, siglo, años, lo que fuera, eso no es problema, pero cuando decimos ubicación temporal es en qué momento. Cuando decimos ubicación geográfica, en qué lugar de la Tierra estuvieron. Eh, Bien, aclarado eso, no pasa nada, todo bien. Y sí, hubiera sido mejor en su momento poder hablarlo. Por eso a veces me cuesta un poquito el tema de que hagamos trabajo solo de leer y contestar y nada más, que no tengamos una interacción. Esto no es lo ideal, pero calculo que por ahí les puede dar alguna idea un poquito más clara, ¿sí? Bueno, por lo menos es la intención. Bueno, vamos por el principio, ¿sí? Esto es medio introductorio. En el próximo video vamos a hablar de aztecas, mayas e incas, concreto. En este momento es lo primero, que es cómo es que esas personas, esos grupos humanos, esas culturas, estaban en estas tierras a la llegada de los españoles. No es que llega Colón con los barquitos y se encontró con gente que vino en el barco de la semana anterior. No, esas personas llegaron por algún lugar, se habían desarrollado, más o menos, eso también lo vamos a ver, y según qué cosa, ¿no? A partir de qué circunstancias se desarrollaron diferente. Pero lo importante es ver primero cómo es que llega esta gente. Y hay diferentes teorías del poblamiento de América. A lo mejor el año pasado en primero, en sociales, pudieron llegar a haber hablado de esto,
pero no está de más que se los comente otra vez. Y si no lo vieron, no se acuerdan, bien, genial. Bien, hasta ahora lo que se tiene registro arqueológico, es decir, de objetos que se encontraron, de restos óseos, indican que el hombre aparece en la Tierra en el continente africano hace varios cientos de millones, miles, no sé, no importa. No nos preocupemos en el momento exacto, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener noción es que son varios cientos de miles pasados, en que tenemos los registros, tenemos la documentación en objetos de que el hombre estuvo en la Tierra al principio. Y esto no tiene que ser tampoco un debate de que si el hombre lo creó Dios y lo puso sobre la Tierra, o el hombre es parte de una cadena evolutiva. Todo lo que es evolución o creación, una idea científica o una idea religiosa, no es el momento ni el espacio para que de esta forma lo digamos. Si quieren, después lo podemos charlar. Yo tengo mi modo de verlo, cada uno lo debe tener, pero eso atañe mucho, pasan unos pájaros, atañe mucho a la creencia de cada uno, familiar, y tiene que ver con la religión también, ¿por qué no? Así que bueno, nos vamos a remitir solamente a que el hombre aparece en la Tierra, o los primeros registros son del continente africano, y a partir de ahí se expande al resto del mundo. El último lugar en ser habitado del planeta es el actual continente americano, América. Y dentro de América el último sitio ocupado es nuestro país, y específicamente Tierra del Fuego. Para eso, acá tengo un mapa, a ver, ahí creo que se ve, sí. Bueno, está cortado, esto lo hice en otro video mostrándoselos, pero quedó y no tenía otro. En este video lo que hice fue cortar por el medio e invertí las partes, es decir, corté por lo que es el océano Atlántico, ¿sí? Que está acá. Esto estaba de este lado. Y lo pasé para este lugar, dejando en el centro el océano Pacífico. No me importa tanto el océano Pacífico, sino lo que más me interesa es esta parte de tierra de acá, que es el estrecho de Bering. Por ahí es donde el hombre accedió a estas tierras. Entonces, África. África, primeros restos, primeros testimonios de presencia humana, se expande, avanza hacia Europa, avanza hacia Asia, la India, China, lo veo a trasluz, complicado, pero ahí va, Rusia, y llega a esta región de acá, como decía recién, se llama Bering, el estrecho de Bering. El estrecho es un espacio pequeño, y que lo que se pudo observar es que hace aproximadamente 80.000 años, 90, 70, si quieren irse a 100 no hay ningún problema, pero estamos hablando de muchos miles de años. En esa época el clima de la Tierra era mucho más frío que el actual, por lo tanto las regiones polares, Polo Norte y Polo Sur, eran mucho más grandes. Si los polos son mucho más grandes, el nivel de los océanos y los mares es mucho más bajo. El agua está concentrada en los polos. Al estar concentrada en los polos y bajar el nivel del agua, se podía cruzar a pie, caminando, por esta zona. Es decir, venir de Rusia y pasar a Alaska. Luego de un tiempo, el clima empezó a calentarse de nuevo, crecen los océanos, los mares, nunca más se pudo cruzar. Las personas que están de este lado quedaron ahí, aisladas, y nunca más tuvieron contacto con el resto del mundo hasta la llegada de los españoles. Está bien, hay una cuestión de que desde el norte de Europa al norte de América hubo contacto con los vikingos, pero no trascendieron más allá de que un intercambio comercial. Y digamos, no es que se integró el continente americano, digamos, aunque sea la economía o la cultura del mundo. No sucedió nada. Llevaban producto a cambio de otro y nada más. Entonces, si consideramos que el continente americano se une a los europeos hacia 1492, si quieren 1500 para redondear, pasaron muchos años, muchísimos. Si decimos que el hombre ingresó hace 80, 90.000 años y hace 1500 nada más que se encuentra con los europeos, fíjese la cantidad de tiempo que sucedió. Bueno, bien. Vamos al continente americano y vamos a acelerar porque se nos acaba el tiempo.
ingresa a estas tierras hace 70, 80, 100, miles, baja por Canadá, Estados Unidos, a la región de México y América Central, Mesoamérica, que eso va a ser muy importante para cuando hablemos de aztecas y los mayas, llega al continente sudamericano, el subcontinente, y avanza por lo que es la cordillera de los Andes. Recuerden que es un sistema montañoso, cordillerano, que lo atraviesa todo, de norte a sur. Y otros grupos por las costas de Brasil, no por el centro porque está el Amazonas, muy complicado. Si bien hay tribus que hasta el día de hoy existen, no era un lugar de fácil supervivencia. Entonces los mejores territorios han estado bordeando el Océano Pacífico. Y acá es donde se va a desarrollar la cultura inca, que es la tercera de la que vamos a hablar la semana que viene. No, la semana que viene, no, el próximo video. Finalmente llegamos a nuestro país, a la Argentina, y a Tierra del Fuego hace más o menos 10, 12.000 años atrás. ¿Sí? Ahí son los testimonios de esta zona de acá. Y el testimonio de aquí, ¿qué decimos con testimonio? Son, por ejemplo, puntas de flecha. O la parte de la cabeza del hacha, que son bloques de piedra tallados y que sirven como instrumentos para cazar, cocinar, para raspar, para cortar. Esas son las muestras que los arqueólogos utilizan para sacar conclusiones y suponer qué actividades desarrollaban esos pueblos. O sea, si acá nos encontráramos, hacemos una excavación y encontramos puntas de flechas, lo que nos hace deducir es que esas puntas de flechas se utilizaban para cazar. Por lo tanto, era un pueblo que se ocupaba de la caza y no tanto de la agricultura. Quizás se ocupaban de la agricultura también, no tenemos muchas formas de descubrirlo, salvo si se encuentran otras cosas, que ahora no es el momento. Pero sí, si encontramos eso, podemos hacer una conclusión. O acá en las costas, que se han encontrado como puntas de arpones, bueno, uno supone que ejercían la pesca en el mar. Fíjense, y este es el dato, todo va a tener que ver con cómo sobrevivimos, cómo vamos a alimentarnos y cómo vamos a subsistir en un lugar que también hay amenazas de animales que son predadores, obviamente, que son carnívoros, que al ser humano lo pueden atacar si lo encuentran. Esto es parte de toda la historia. En el continente americano eso también funcionó. Y de acuerdo a la realidad en que cada grupo de personas se establece en un lugar, tiene mucho que ver con la economía, es decir, con las actividades que va a desarrollar para poder subsistir. Y después viene la política, después viene la religión. Pero lo primero, y esto ténganlo en claro, es la supervivencia. Bien, voy a parar acá porque si no se me va a cortar y quisiera que no suceda otra vez. En el próximo videito hablamos de mayas, aztecas e incas, ¿sí? Bueno, hasta luego.